Me llamo Caroline Mayfield. Tengo 42 años. Estoy divorciada. No tengo hijos. Y hasta hace un año, vivía en un modesto apartamento de una habitación encima de una floristería que apenas podía pagar. Mi vida era tranquila, anodina, pero estable. Eso fue antes de que mi padre, Richard Mayfield, llamara a mi puerta con manos temblorosas y una voz que ya no tenía la autoridad que yo había conocido toda mi vida. Caroline, dijo, sin siquiera sentarse. Es malo. Mayfield Textiles está quebrando. Mi padre construyó la empresa en los años 80, haciéndola crecer de un pequeño fabricante local a un nombre respetado en toda la costa este. Solía traer a casa muestras y mostrarme cómo distinguir la seda del satén. Construyó algo real. Pero los tiempos cambiaron, y mi padre no. Se negó a digitalizarse. Se negó a reducir el tamaño. Se negó a escuchar. No había trabajado en la empresa desde que me fui después de la universidad. No por elección. No creía que las mujeres tuvieran cabeza para los negocios. Mi hermana menor, Lila, se quedó. Rubia, burbujeante, complaciente. Se casó con un hombre de buena familia y aprendió a dar beneficios y a sonreír en las reuniones de la junta. Eso fue suficiente para papá. Yo era la hija que hacía demasiadas preguntas. Así que me fui. Pero ahora, aquí estaba él, pidiéndome ayuda. Y a pesar de todo, le dije que sí. La primera semana no dormí. Estudié los libros, revisé los contratos, hablé con los proveedores con los que hacía años que no hablaba. La empresa se desangraba por 1000 pequeños cortes, pero aún no era demasiado tarde. Pedí una excedencia en mi trabajo de marketing. Me mudé a una polvorienta habitación de invitados en la finca familiar. Lila lo llamó heroico. Yo lo llamé temporal. 3 meses después, firmamos el acuerdo que salvó a la empresa. Negocié con un gran minorista para que adquiriera nuestro inventario al por mayor. Racionalicé las operaciones. Dejé ir a la mitad de la junta directiva que estaba aprovechándose de los favores de los años 90. Por primera vez en una década, Mayfield Textiles obtuvo beneficios. Los antiguos empleados empezaron a sonreír de nuevo. Papá organizó una cena. Brindó por mí delante de todos. Me llamó su chica de corazón de león. Le creí. Hasta 6 semanas después. Fue entonces cuando convocó una reunión familiar. Solo él, Lila y yo. Se aclaró la garganta. Me miró sin sonreír. Caroline, has hecho maravillas. Pero la Junta cree que Laila es más adecuada para el liderazgo a largo plazo. Miré a Lila y ella parpadeó, haciéndose la inocente. Luego bajó la mirada hacia sus notas, como si no llevara toda la vida esperando este momento. No dije nada. Solo asentí. Me temblaban las manos bajo la mesa. Luego dijo, por supuesto, seguirás recibiendo tu bonificación. Bonificación. Como si hubiera sido un becario. Salí de la habitación sin decir una palabra. Pero no había terminado. Ni siquiera cerca. Me quedé en la finca 2 noches más después de la reunión del consejo. No porque quisiera, sino porque necesitaba observar, escuchar. La gente se escabulle cuando cree que has dejado de prestar atención. La primera noche, me crucé con Lila en el pasillo. Llevaba una de las antiguas batas de mi madre, de seda y delicado encaje, y una copa de vino como si formara parte de su mano. No parecía sorprendida de verme. Sonrió. No te lo tomes como algo personal, Caro, dijo suavemente. Papá solo confía en mí para mantener viva la visión. Eres brillante, pero realmente no perteneces aquí. Ahí estaba, ese veneno perfecto y azucarado que ha estado sirviendo desde que éramos niños. Quería preguntarle qué pensaba exactamente que era la visión, pero no lo hice. En lugar de eso, pasé el día siguiente observando cómo se movía en la oficina. Las reuniones eran breves. Llamaba a la gente cariño y amor. Me di cuenta de cómo le sonreían los jefes de departamento, pero también de lo poco que la escuchaban. Asentían y hacían lo que querían. Nadie la respetaba, pero tampoco nadie la desafiaba.
Se sentía cómoda, demasiado cómoda. Mientras tanto, yo hacía llamadas en silencio. Todavía tenía la lista de contactos que había construido al salvar la empresa. Proveedores, consultores, ejecutivos junior, gente que me debía favores, o simplemente admiraba cómo había cambiado las cosas. Esa noche encontré un viejo archivador en el ala este, polvoriento y descuidado. Dentro había décadas de papeleo, contratos con clientes, viejos documentos de inversión y algo más. Un documento firmado por Richard y nuestro difunto tío Joseph, detallando una empresa subsidiaria inactiva, Mayfield Holdings LLC, creada durante un breve esfuerzo de expansión a principios de la década de 2000, luego silenciosamente archivada. Todavía técnicamente propiedad de Mayfield Textiles, pero con su propia estructura, su propia cuenta, y con suficiente documentación como para demostrar que yo había participado en su revitalización sin incumplir ningún acuerdo de confidencialidad o contrato de bonificación. Sonreí, no de alegría, de reconocimiento. Mi padre pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero había dejado el tablero totalmente abierto. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y dejé la finca. No me despedí. En el tren de regreso a la ciudad, hice una sola llamada. «Eleanor», le dije, «soy Caroline Mayfield. Necesito ayuda para montar una consultoría. Discretamente. Y tengo una propuesta de negocio que creo que te interesará». Eleanor Smith había sido directora financiera de una empresa textil rival, hasta que la echaron por ser demasiado agresiva. Almorzamos una vez, hace años, después de una conferencia. Me dijo que si alguna vez quería quemar algo, ella traería las cerillas. Se rió cuando se lo recordé. «Oh, Caroline», dijo, «he estado esperando tu llamada». Eleanor y yo nos encontramos en un tranquilo bar de vinos, cerca de Lexington. Tenía exactamente el mismo aspecto que yo recordaba. Ojos afilados, postura aún más afilada. No perdió el tiempo. «Ya he sacado la estructura corporativa de Mayfield Holdings», dijo, deslizando una carpeta por la mesa. «Fuiste inteligente al no disolverla. Ha estado acumulando polvo, pero está intacta. Y, lo que es más importante, también lo está el escudo fiscal que la rodea». Pasamos la hora siguiente esbozando el plan. Mayfield Holdings se convertiría en un grupo de consultoría estratégica. Eleanor tenía contactos en logística, compras y diseño textil. Yo tenía acceso a las relaciones con los proveedores y contratos de proveedores de mi tiempo, reviviendo Mayfield Textiles. La idea era sencilla: competir por debajo de Mayfield Textiles en todo momento, sin hacer ruido. No tocaríamos directamente a los mismos clientes, todavía, pero haríamos notar nuestra presencia en los márgenes, en los susurros, en los canales traseros de la industria, donde se hacen los verdaderos negocios. La parte emocional de mí todavía quería respuestas. Sin embargo, ¿por qué Richard había hecho esto? ¿Por qué elegir a Lila? Aquella noche, revisando viejas cartas de mi madre en una caja, encontré una pista. Una tarjeta de cumpleaños, sin enviar de mi 12º cumpleaños, escrita con la cuidadosa letra cursiva de mi madre. «Ella no lo dirá, pero está orgullosa de ti. Tu padre no entiende a las chicas como tú. Demasiado listas, demasiado rápidas para él. Fue criado para pensar que las hijas deben sonreír, no liderar». Aquello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Recordé una tarde, cuando tenía 10 años, sentada a la mesa con mi trofeo de ciencias en la mano. Richard apenas levantó la vista, pero cuando Lila trajo a casa una cinta de una obra del colegio, aplaudió hasta que sus manos se pusieron rojas. No era culpa de Lila que ella fuera lo que él quería, pero no por eso le dolía menos. A la mañana siguiente le dije a Eleanor: «No quiero destruirlos, quiero hacerme imposible de ignorar». Ella enarcó una ceja. «Esa es una venganza mejor. Dura más». Contratamos a nuestro primer personal en silencio. Analistas remotos, expertos en adquisiciones autónomos, consultores de diseño, sin ostentación,
Solo precisión. Entonces llegó nuestro primer golpe de verdad. Un fabricante italiano con el que había trabajado durante la recuperación, Valente Textiles, no había renovado su contrato con Mayfield. Lila nunca hizo un seguimiento. Yo lo hice. Tomando un espresso en Milán, le dije a Giovanni Valente: vuelvo al juego. A menor escala, pero más inteligente. No dudó. Por ti cobré a tiempo el año pasado. Trabajamos contigo. Y así como así, nuestro primer cliente firmó. No se lo dije a mi padre, o Lila, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de la lenta fuga bajo sus pies. 2 semanas después de contratar a Valente, firmamos un contrato de consultoría de distribución con una nueva empresa canadiense que ya se había puesto en contacto con Mayfield y había sido ignorada. Eleanor lo llamó fruta madura. Yo lo llamé una oportunidad perdida. Ese mes conseguimos otros 3 contratos de nivel medio. Un trabajo discreto, por debajo del radar, pero que causó un pequeño revuelo en el sector. Entonces llegó la invitación. Una cumbre regional de comercio en Boston. Mayfield Textiles hablaría en un panel sobre innovación en marcas patrimoniales. Lila era la ponente programada. Eleanor y yo, que asistíamos bajo Mayfield Holdings, también estaríamos allí. Era demasiado bueno para resistirse. Quiero que me vea, le dije a Eleanor. No por despecho, solo para recordarle que aún existo. Eleanor sonrió. ¿Quieres que se pregunte cómo has entrado? La noche anterior a la cumbre, no podía dormir. No dejaba de evocar un recuerdo que no había tocado en años. Tenía 13 años, y papá había llevado a Lila a un campo de golf con uno de sus socios. Esperé en la ventanilla durante horas, vestido con caquis y camisa de cuello. Nunca me invitaba. Cuando volvió a casa, quemado por el sol y sonriente, me dijo: no te habría gustado, cariño. Demasiado aburrido para alguien como tú. Alguien como yo. En la cumbre, Lila parecía pulida pero tensa. Su sonrisa era ensayada. La observé desde el público. Habló con vagos tópicos sobre honrar la tradición y abrazar el cambio. Algunas personas asintieron. Otros miraban sus teléfonos. Entonces, un periodista le hizo una pregunta sobre la repentina salida de Valente Textiles de su lista de proveedores. Lila vaciló. Decidimos separarnos por diferencias estratégicas. Pude ver cómo le temblaba la mano izquierda. Más tarde, en el pasillo, me vio. Su rostro se endureció. Caroline, dijo, como si mi nombre fuera un problema que tenía que solucionar. No sabía que seguías involucrada. No lo estoy, respondí con firmeza. Simplemente me estoy expandiendo. Sus ojos se entrecerraron, calculadores. A papá no le gustan las sorpresas. Se adaptará, dije. Tiene práctica. Esa noche, Eleanor y yo celebramos con champán en nuestra habitación de hotel. No creo que lo sepa todavía, dijo. No del todo. Lo sabrá, le contesté. Pero para entonces estará reaccionando, no dirigiendo. A la mañana siguiente, un antiguo contable de Mayfield, Alan Rich, me envió un mensaje privado. Quería reunirse conmigo. Dijo que tenía algo que compartir. No estaba seguro de lo que sabía, pero tenía la sensación de que las grietas estaban empezando a aparecer. Alan Rich insistió en que nos viéramos en persona. Discreción, dijo. Elegimos una mesa en la esquina de una cafetería del centro, lo bastante pública para la seguridad y lo bastante tranquila para los secretos. Parecía mayor de lo que yo recordaba. Cansado, arrastrado por la culpa. Nunca quise formar parte de esto, dijo sin preámbulos. Pero necesitaba el sueldo. ¿Parte de qué? Le pregunté. Me acercó una carpeta. Dentro había hojas de cálculo, correos electrónicos y autorizaciones firmadas, algunas falsificadas y otras manipuladas. Los números no mentían. Lila había estado moviendo dinero, lentamente, estratégicamente.
canalizando fondos de la empresa a una empresa de marketing de la costa oeste, dirigida por el primo de su marido. Facturas infladas, cargos duplicados, todo aprobado bajo su firma. Parpadeé. ¿Está blanqueando dinero? Ella lo llamaría sociedades subcontratadas. Pero sí, esencialmente, dijo Alan. Está desangrando la empresa. En silencio. Nadie en la junta está prestando atención. Tu padre firma todo lo que ella le pone delante. ¿Y por qué me lo dices ahora? Miró su café. Porque cuando volviste, pensé que tal vez, solo tal vez, haya alguien a quien todavía le importe lo que le ocurra a ese lugar. Lila no es mala, pero es imprudente, y no entiende las consecuencias. Volví a casa con la carpeta pegada al pecho como un arma cargada. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Eleanor confirmó el patrón. La escala no era enorme, todavía, pero era suficiente para desencadenar una auditoría. Suficiente para enterrar a Mayfield Textiles bajo el peso de su propia negligencia. Eleanor se recostó en su silla después de revisarlo todo. ¿Podríamos hacerlo público? No, dije. Todavía no. Quiero darle a elegir. ¿Crees que elegirá sabiamente? Creo que entrará en pánico. Redacté una carta, no a Lila, todavía, sino a uno de los miembros de la junta que recordaba respetar, Paul Kern, de la vieja escuela, callado, pero con principios. Incluí copias de 3 facturas falsificadas y pedí una reunión. No firmé la carta con mi nuevo título, sino con el antiguo, Caroline Mayfield, asesora estratégica. Antigua. Quería que recordaran quién les había salvado antes. Aquella noche me quedé sola en mi apartamento, mirando una foto de mi madre. Estaba riendo, una de las pocas. No recordaba qué la había hecho sonreír así. Susurré. ¿Estoy haciendo lo correcto? Silencio. Solo el sonido de la ciudad tras mi ventana. A la mañana siguiente, Paul Kern llamó. «Nos vemos», dijo. «¿Y Caroline? Gracias por no ir a la prensa». «Todavía». Paul Kern se reunió conmigo en un viejo club de socios en Midtown. Tranquilo, con paneles de madera, lleno del tipo de hombres que mi padre siempre respetó. Canosos, de voz pausada, impregnados de tradición. Llevaba una expresión sombría y sostenía la carpeta que le había enviado con ambas manos, como si pudiera quemarle. Admito que al principio no me lo creía, pero he revisado los documentos. No te equivocas. Permanecí en silencio. Dejé que se sentara con él. «Es lista», continuó. «No inteligente, eso sí. Lista. Sabía cuánto mover sin dar la alarma. Y Richard, bueno, últimamente firma todo lo que ella le pone delante». «¿Por qué?», pregunté en voz baja. «¿Por qué está tan ciego?». Paul suspiró y se echó hacia atrás. «Porque es viejo, cansado, y porque después de la muerte de tu madre, se aferró a lo que le hacía sentirse cómodo. Lila no lo desafió. Se convirtió en su espejo. Tú, Caroline, siempre fuiste su tormenta. Eso dolió, porque era verdad. «No te estoy pidiendo que la eches», dije. «Solo quiero que pare la hemorragia». Paul asintió lentamente. «Déjame manejarlo internamente. Si lo hacemos público ahora, acabaremos con la empresa. Primero, investigaciones silenciosas, una auditoría de terceros. Pero, Caroline, esto no se va a quedar callado para siempre». «Lo sé». Esa misma semana, Eleanor y yo estábamos sentadas en su loft, comprobando los registros de los proveedores, cuando preguntó, «¿Y si no funciona? ¿Y si Paul se asusta?» «Entonces escalamos», dije, «pero no hasta que esté segura de que Lila no lo arreglará echándole la culpa a otro». Eleanor dudó. Luego dijo, «Yo sé lo que es eso». Me habló de su antiguo trabajo, cómo había descubierto una discrepancia financiera en su empresa y la había señalado para que los mismos hombres que la habían elogiado por su perspicacia agresiva la echaran discretamente. Dijeron que era divisiva, demasiado emocional, demasiado orgullosa. «He pasado 5 años demostrando que no estoy loca», dijo en voz baja.
Ayudarte es como redimirme. Me acerqué a la mesa y le cogí la mano brevemente. No estás loca. Eres necesaria. Mientras tanto, sutiles indicios del éxito de Mayfield Holdings empezaron a aparecer en las conversaciones del sector. Un blog especializado mencionaba una consultoría boutique que está sacudiendo silenciosamente las negociaciones con los proveedores. Un director de compras le dijo a un colega que estaba yendo donde están los verdaderos pensadores. En Mayfield, Lila empezó a asustarse. Alan volvió a mandar un mensaje. Está celebrando reuniones estratégicas de emergencia, sin estructura, sin agenda, se está desentrañando. Bien. Pero no lo suficiente. Yo no estaba esperando a que ella cayera. Me estaba preparando para tomar su lugar. La primera onda golpeó 3 días después de mi reunión con Paul. Mayfield Textiles envió una declaración aclaratoria a socios y proveedores sobre sus prácticas contables internas. Era vago, corporativo y apestaba a control de daños. Eleanor lo leyó durante el almuerzo y se rió. Esto es lo que hace la gente cuando cree que algo se avecina, pero no sabe de dónde. Mientras tanto, Alan confirmó lo que sospechábamos. Paul había iniciado una discreta auditoría de terceros. No se había anunciado oficialmente, pero ya estaba causando tensión tras las puertas de cristal de Mayfield. Según los informes, Lila estaba furiosa. Ella lo llamó una casa de brujas. Afirmó que alguien la estaba saboteando desde dentro. Según Alan, su personal caminaba sobre cáscaras de huevo. Entonces llegó la invitación. El cumpleaños de Richard. Una cena formal en la finca. No había sido invitada a una de esas en años. Me quedé mirando el sobre de marfil como si fuera a morderme. ¿Te vas?, preguntó Eleanor. Tengo que ir. Me dirá todo lo que necesito saber. Llegué tarde a propósito. El comedor estaba lleno de viejos nombres, amigos de Richard, antiguos clientes, miembros de la junta directiva. Lila estaba allí, vestida de verde esmeralda, bebiendo vino y fingiendo que su mundo no estaba en llamas. Cuando me vio, apenas pudo contener la sonrisa. No esperaba verte, dijo entre dientes. Es difícil deshacerse de mí, respondí. Richard estaba en la cabecera de la mesa, más viejo de lo que recordaba. Parecía cansado, más que cansado. Hueco. Cuando brindó, se le quebró la voz. Por la familia, por la lealtad. La palabra flotaba en el aire como el humo. Después de la cena, Paul me apartó en el pasillo. Se están poniendo nerviosos, dijo. Los auditores ya han encontrado incoherencias. ¿Suficientes para actuar?, dudó. Dale unos días más. Entonces será innegable. Lila me encontró justo cuando me disponía a marcharme. Sus ojos, vidriosos pero agudos, se clavaron en los míos. ¿Crees que has ganado algo, verdad? No juego para ganar, dije. Juego para sobrevivir. Se acercó más. Él nunca te elegirá, Caroline. No importa lo que demuestres. Sonreí. No tendrá que hacerlo. Me fui sin despedirme de Richard. De vuelta en la ciudad, le di a Eleanor la actualización. Ya casi estamos, le dije. Pero necesitamos un movimiento más. Algo que haga que la Junta me mire y vea un futuro. Quieres que te vean como nunca pudo hacerlo tu padre, dijo ella suavemente. No, susurré. Quiero que vean la verdad y que luego se arrepientan de haber mirado hacia otro lado. El informe de auditoría llegó a la mesa de Paul Kern el lunes por la mañana. El miércoles, otros 3 miembros del consejo lo habían visto. El viernes, Lila fue convocada a una sesión ejecutiva de emergencia. No fue invitada. Richard. Paul me dijo en voz baja. Quieren aislarlo hasta que decidan qué hacer. Está demasiado comprometido. Eleanor y yo ya íbamos 3 pasos por delante. Ultimamos una presentación. 20 diapositivas que decían la verdad sin acritud. Datos, tendencias, soluciones. Y una última diapositiva. Solo 3 palabras en letra serif limpia. Empezamos de nuevo.
No estoy quemando la casa, le dije a Eleanor. Estoy reconstruyendo los cimientos. Ella asintió. Asegúrate de que lo vean antes de que ella misma lo incendie todo. Lila no se quedó callada. Intentó reasignar la culpa, primero a su director financiero, luego a un consultor junior, que no llevaba en la empresa el tiempo suficiente para atarse los cordones de los zapatos, y mucho menos para organizar un seguimiento documental. Luego se inventó que la competencia, celosa del renacimiento de Mayfield, le había tendido una trampa. Pero la Junta tenía los documentos, el dinero, las firmas. Richard, cuando finalmente se le dijo, al parecer se sentó en silencio durante 10 minutos. Luego dijo, ella tenía buenas intenciones. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber. El lunes por la mañana me invitaron a presentarme a la Junta. Entré en la sala de juntas, no con ánimo de venganza, sino con claridad. La sala estaba en silencio. La mayoría evitó mi mirada. Paul me hizo un pequeño gesto con la cabeza. No estoy aquí para arrastrar a nadie, dije al principio. Estoy aquí porque esta empresa aún tiene futuro, pero no puede seguir adelante como hasta ahora. Ya no podemos fingir que la tradición es suficiente. Esbocé un plan de reestructuración. Un modelo de asociación que volvería a incorporar Mayfield Holdings bajo el paraguas, aportando sistemas modernos, estrategias digitales y liderazgo ético. No mencioné a Lila por su nombre. No era necesario. Cuando terminé, nadie aplaudió. Pero tampoco nadie preguntó. Vamos a deliberar, dijo Helen Reyes, una miembro de la Junta que una vez se había negado a darme la mano en una conferencia. Fuera, en el pasillo, Richard esperaba. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Su piel pálida, sus hombros encorvados. ¿Crees que has demostrado algo?, me dijo. No, respondí con calma. He construido algo. Sacudió lentamente la cabeza. No entiendes la lealtad. Entiendo que el silencio no es lealtad, dije. Es miedo. Y ya no te tengo miedo. No contestó. Más tarde esa noche, Eleanor abrió una botella de champán. ¿Hasta el final?, dijo. Negué con la cabeza. Hasta el principio. La junta duró 48 horas. El miércoles por la mañana, Paul llamó. Votaron, dijo. 7-2 a favor. No hablé. Quieren que vuelvas oficialmente. CEO interino por ahora, con plena autoridad ejecutiva. Tu plan está siendo adoptado. Con efecto inmediato. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. Una mujer pasaba corriendo con su perro. Pasó un autobús. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Lila estaba leyendo el mismo correo electrónico que yo acababa de recibir. ¿La están sacando?, pregunté. Lo llaman transición en el liderazgo. Le han ofrecido un puesto de consultora. Probablemente solo sea una formalidad. ¿Y mi padre? Paul vaciló. No se opuso, no habló. No me sorprendió. No lucharía, pero tampoco me apoyaría. Simplemente desaparecería detrás del legado que construyó, incapaz de afrontar cómo casi lo había arruinado. Eleanor llegó 10 minutos después, con panecillos y café solo. Le enseñé el correo electrónico. Lo leyó 2 veces y sonrió. «¿Lo has conseguido?» «No», le dije. «Lo hemos conseguido». Ese día entré en el edificio Mayfield no como una hija, ni como una sombra, sino como una líder. Algunos miembros del personal apartaron la mirada cuando pasé. Otros asintieron con cuidado, sintiendo que los vientos habían cambiado. Saludé a todo el mundo por su nombre. No pronuncié ningún discurso y me dirigí directamente a la planta ejecutiva. Lila ya estaba haciendo las maletas. No parecía sorprendida de verme. Papá ni siquiera llamó, dijo en voz baja, después de todo lo que hice por él. A veces, repliqué, se lo damos todo a gente que nunca fue capaz de devolvérnoslo. Me estudió durante un largo momento. ¿Crees que yo soy el villano? No, dije. Creo que te dieron un papel que nunca te ganaste.
Y creíste que eso lo hacía tuyo. Lila no discutió. Simplemente cerró la cremallera de su bolso y se levantó. Si te sirve de algo, dijo. Siempre te envidié. Hacías sentir incómodo a papá. Yo solo intentaba que se sintiera orgulloso. Y luego se fue. Aquella tarde me senté solo en el despacho del director general, antes de mi padre y después de Lila. Abrí el cajón de abajo y encontré una vieja llave de latón. La reconocí al instante. Era la llave del cofre de la esperanza de mi madre, el que guardaba en el desván, lleno de cartas y planos de una línea de telas para niños que nunca lanzó. Cogí la llave con la mano y la apreté con fuerza. Esa noche llamé a Eleanor. Quiero construir algo en su nombre. Silencioso, pero duradero. Conozco a las personas adecuadas, dijo. Y finalmente, tienes el poder para hacerlo. Mi primera semana como CEO no fue triunfante. Fue agotadora. Los libros eran un desastre. El personal estaba inquieto. El consejo era educado pero vigilante, como si esperaran a ver si me derrumbaba bajo el peso que por fin me habían dejado llevar. Pero no lo hice. Empecé escuchando de verdad. Me reuní con todos los jefes de departamento, no en la sala de juntas, sino en sus propios espacios. Les pregunté qué fallaba, qué temían decir antes, y me lo dijeron, y yo lo escribía todo. Eleanor trabajaba hasta tarde a mi lado todas las noches. Se negó a desempeñar un papel oficial, pero sus huellas estaban en todas partes, en las proyecciones, en el lenguaje de los borradores de nuestra nueva política, en la forma en que empezamos a reconstruir desde dentro. Una noche, después de firmar un acuerdo con un proveedor en el marco de nuestra nueva política de abastecimiento ético, me miró y me dijo, «No solo quieres dirigir Mayfield, quieres cambiarla». Asentí con la cabeza. Si lo único que hago es mantener la máquina en marcha, ¿para qué ha servido todo esto? 2 semanas después, volví a abrir el ático de la finca. El aire estaba cargado de polvo y viejos sueños. Encontré el baúl de las esperanzas, aún cerrado, y utilicé la llave de latón. Dentro, muestras de tela, patrones dibujados a mano, maquetas de marketing, la visión de mi madre de una línea infantil, tejidos suaves, estampados divertidos, historias cosidas en las costuras. Las llevé a la oficina y las puse sobre la mesa de reuniones. Los empleados pasaron y se detuvieron. Una diseñadora, Rosa, lloró al ver las páginas. Se adelantó a su tiempo, susurró Rosa. Se quedó sin tiempo, dije yo. Anuncié el lanzamiento de la colección Elisa al trimestre siguiente, que llevaría el nombre de mi madre y se basaría en sus diseños originales, actualizados por nuestro equipo actual. Una parte de los beneficios se destinaría a becas textiles para mujeres de comunidades desfavorecidas. La Junta lo aprobó por unanimidad. Richard nunca vino a verlo, pero envió una carta, sin remitente, solo una nota mecanografiada. Sigo sin entenderte. Pero me equivoqué. Eso lo sé. No era una disculpa. Pero fue suficiente. Lila se mudó a Seattle. Escuché que empezó una firma boutique con su marido. Ella nunca se acercó. No esperaba que lo hiciera. El día del lanzamiento de la colección Eliza, Eleanor estaba a mi lado mientras presentábamos la primera edición en una pequeña galería del centro. Sin fanfarrias. Solo clientes, amigos y un legado silencioso. Solía pensar que quemarlo todo era la única forma de que me vieran, dijo. ¿Y ahora? Sonríe. Ahora creo que construir algo mejor es la declaración más ruidosa. Miré a la gente reunida, las telas expuestas, el apellido Mayfield colgado en la pared, que ya no era solo una sombra del de mi padre. No les quité nada, dije en voz alta. Solo recuperé lo que siempre fue mío.